Pero digo, como siempre en este programa, nosotros empezamos con una historia. La historia nos sirve como marco, nos sirve para mostrar de qué vamos a hablar hoy. ¿Tenemos una historia? Tenemos una historia. La historia es del libro El Camino de la Felicidad, Jorge Bucay, es una adaptación para nuestro programa, para el tema de hoy. Adelante el sendero se abre en abanico. Por lo menos 5 rumbos diferentes se me ofrecen. Ninguno pretende ser el elegido, solo están allí. Un anciano está sentado sobre una piedra en la encrucijada. Y yo me animo a preguntar, ¿en qué dirección, anciano? Depende lo que busques, me contesta sin moverse. Quiero estar bien, conseguir bienestar para mi familia. Quiero estar feliz. Cualquiera de estos caminos te puede llevar en esa dirección. Entonces me sorprendo. ¿Entonces da lo mismo? No. Pero tú dijiste, anciano, no. Yo no dije que cualquiera te llevaría. Dije que cualquiera puede ser el que te lleve. No entiendo. Te llevará el que elijas, si eliges correctamente. ¿Y cuál es el camino correcto? El anciano se queda en silencio y yo comprendo que no hay respuesta para mi pregunta. Decido cambiarla por otra. ¿Cómo podré elegir con sabiduría? ¿Qué debo hacer para no equivocarme? Esta vez el anciano se toma un tiempo y contesta, no preguntes, no preguntes. Pensé, allí están los caminos. Sé que es una decisión importante, no puedo equivocarme. Mi cochero me habla al oído y propone el sendero de la derecha. Los caballos parecen querer tomar el escarpado camino de la izquierda. El carruaje mismo tiende a deslizarse en pendiente, recto hacia el frente. Y yo creo que sería mejor tomar el pequeño caminito elevado del costado. Todos somos uno y sin embargo estamos en problemas. Pasa igual que en la familia. Entonces, soy yo el que ahora debe decidir el camino. Me siento en el lugar que ocupaba el anciano y me tomo un tiempo, simplemente el tiempo que necesito para tomar esa decisión. Sin urgencias, no quiero adivinar, quiero elegir. Llueve, me doy cuenta de que no me gusta cuando llueve, tampoco me gustaría que no lloviera. Entonces siento fastidio. ¿Es por mojarme? No. ¿Qué importa si las gotas me mojan un poco? Importa el camino. No importa llegar, importa el camino. En realidad nada importa, solo el camino. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas. Son muchísimas cosas, son muchas cosas las que me sugiere esta historia. Pero me gusta, por supuesto, y coincido con esto de que lo importante no es llegar, sino tener un buen viaje, ¿no? En eso coincido, pero son muchas cosas, porque por ahí aparece el tema del liderazgo, no sé por qué se me ocurre que aparece el tema del liderazgo, el lugar que hay que ocupar, y esto de ponerse de acuerdo entre diversas opiniones y cómo salir, me parece que también está, ¿no? Pero bueno, no sé, son muchas cosas. ¿A usted qué le parece? A ver, usted que está escuchándonos en la radio, ¿por qué no nos da también su punto de vista? Recuerde, nuestro teléfono es el 416-785-0680. Como estamos con el tema inmigración, me pareció que esto del viaje, de la elección del camino, de lo que hemos elegido para venir acá, de la responsabilidad que vos decís que asume uno principalmente, pero de la responsabilidad de acompañar, de las vivencias que después no se tienen tanto en cuenta. Entonces cada uno hay una cuestión diferente en los caminos. Todos somos iguales, pero las dificultades y las facilidades todos las vivimos y las sentimos diferentes. Entonces, a ver, en toda decisión se juega la historia, como ya sabemos. Como dice Bucay en su libro, todos podemos tocar bien el piano. Algunos son persistentes, tienen disciplina y lo tocan mucho mejor y además tienen cualidades. Otros pueden dedicarse menos y tocarlo bien, pero hay una cosa que es clara y esto se puede aplicar a todas las demás cuestiones de la vida: la inmigración, la pareja, el amor, el cuidado de los hijos, el educar. Si nos dedicamos más, todos podemos tocar mejor de lo que tocábamos el piano.
todos podemos ser un poco mejores. Y en ese sentido, la inmigración nos da un montón de oportunidades para dedicarnos más, pero nos enfrenta, sobre todo al principio, con un montón de obstáculos emocionales. Ni que hablar de los reales, como el idioma, etcétera, pero acá lo pertinente es ver cómo nos juega emocionalmente todo esto. A mí me hubiera gustado más la metáfora si son todos músicos, más que si son todos pianistas, ¿no? Porque uno puede aprender a tocar mejor el contrabajo o tocarlo peor, y al final la orquesta va a sonar mejor si todos los instrumentos están bien afinados y todos sabemos tocarlo, ¿no? Pero acá hay una persona que es la que toma el liderazgo, y este punto me parece que es interesante porque ahí es donde se juega todo. Es lo que después va a pasar cuando el nene le dice, claro, ¿cómo querés que me vaya bien en la escuela si vos me trajiste a este país cuando yo ya sabía hablar español y no sabía hablar castellano, inglés, por ejemplo? O me dejaste porque te fuiste 3 años primero. Claro. Y yo estaba allá y te extrañé, y cuando vine acá vine con rabia a este lugar, porque me quitó al papá. O a la mamá. Ojalá pudiera decir o a la con mamá. rabia. ¿No? Ojalá. Y no según la edad, actuando. según la edad. Entonces ahí estamos con estas cuestiones de la elección del camino, y muchas veces confundidos con la meta y no el camino en sí mismo. Muchas veces con el mito de que el lugar al donde vamos es más importante, nos va a dar muchas más cosas, toda la gente es buena, todos somos solidarios, todos nos esperan con los brazos abiertos, y nombrándonos con el nombre y apellido que nadie conoce y nos dice ahí vino el chileno, el argentino, el portugués, el que fuera. Entonces ahí estamos perdiendo, como ya dijimos, un poquitito de identidad, y empiezan estos golpes de dolor que después se van a transformar. No todo es doloroso, no quiero ser tremendista, pero tenemos que reconocer que en principio esta necesidad de adaptación, este conflicto por la nueva adaptación que no todos logran, pero que la mayoría de los que estamos acá por algo seguimos estando, salvo excepciones, como digo siempre, porque no puedan volver por razones justificadísimas, pero los que eligen quedarse, por eso él decía quiero elegir, no quiero el azar. Todos los que elegimos quedarnos, también pagamos algunos costos emocionales, que lo mejor que debemos es saber cuáles son para minimizarlos. Pero sobre todo, salirnos de adentro nuestro y empezar a entender cuál es el costo de mi pareja y sobre todo de los hijos. Que el programa anterior dijimos que íbamos a hablar de esto porque quedan como minimizados, como que son chiquitos y se adaptan pronto, como que cuando llegan a la escuela no sufren esa diferencia de que le están hablando y no entienden, o que los demás chicos lo cargan y no sabe cómo lo están cargando, no sabe cómo defenderse. De estas historias está lleno, podría llamar cualquiera, y son casi repetidas. Pero nosotros los adultos, ese que elige el camino, con todo el apoyo de los demás, pero que lo elige, también tiene que saber que los demás no solo lo siguen, que los demás padecen sus dolores y van a tener sus beneficios también. Usted sabe que, a propósito de esto, cada uno tiene muchas historias, ¿no? Pero yo recuerdo, cuando llegamos a este país, hace 13 años atrás, mi hijo tenía 7 años. 6 años tenía, lo cumplió a los 2 días de llegar. Y a la semana estaba en la escuela, porque así son las cosas en este país, ¿no? Uno llega y le dice, a ver qué edad tiene, 7, ven, le corresponde grado 2. ¡Tum! Va de cabeza, se acabó la historia. Y el tipo no sabía hablar, nunca había hablado inglés en su vida, jamás. En el recreo yo estaba estudiando inglés como segunda lengua en el 3er piso de la escuela, y yo miraba desde la ventana de mi aula, miraba a mi hijo paradito solo en el medio de la nieve, porque había una nieve de 2 metros de alto, paradito solo con su camperita de color rojo, solo. Eso es terrible. En ese momento yo digo, me vuelvo, chau, lo agarro en línea y me vuelvo, porque esto es una locura. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cuánto dolor debe haber tenido el tipo ese, mi hijo, para acomodarse a esa situación? Claro, probablemente lo hizo más rápido y hoy habla el idioma con una facilidad tremenda, pero en algún lado tiene que haber una cuota de dolor, en algún lado se desangra el tipo ese con esto, ¿no? Él seguramente, y porque es la consecuencia de la decisión, no dijo me quiero quedar porque voy a extrañar al abuelo. No pudo decir mi amiguito, mis juegos. No pudo decir nada de eso, porque nosotros somos el mundo. Y si el mundo se mueve, él sigue al mundo. Nosotros, digo, los papás. Entonces, no tiene opción, porque si la tuviera también elegiría estar con los papás.
entonces es más fuerte todavía. Pero cuando llegan acá y la casa es diferente, el cuarto es diferente, los colores son diferentes, la nieve, para quienes no lo conocen, aparece como diferente. No quiero hablar de la parte adulta, lo legal, los trámites de refugio o de futura ciudadanía, el nuevo idioma. Digamos que hay una cantidad de elementos que nos atraviesa, incluso todos los positivos, la solidaridad con que te esperan en algunos lugares, los communities, y te abren las puertas y te dicen quédese tranquilo, vamos a buscar por acá, hay un curso para hacer su nuevo resumen, todo esto transmitido en este niñito que está extrañando al amigo, que está extrañando el tipo de juego que acá no se juega. Y el juego para un chico, ya lo hemos visto cantidad de veces, es fundamental para elaborar, para madurar, para aprender a poner límites, para perder, para ganar, para socializar. Y le cambian el juego, no las reglas solamente, el juego completo, porque no se juega a determinadas cosas que allá jugaba. Horacio, ¿y qué respuesta entonces? No sé si hubo una pregunta respecto de esto, no sé si ese niño, mi hijo, hace alguna pregunta respecto de esto, pero ¿qué respuesta le puede dar uno, padre, 10 años después? No me lo diga, quédese allí, vamos a hacer una breve pausa y cuando volvemos de la pausa, entre todos tratamos de entender un poco qué pasa con este proceso de la inmigración, cómo nos pega a todos nosotros, cómo nos pega como papás, cómo nos pega como miembros de una pareja, cómo nos pega como, en última instancia, como lo que somos, ¿no? Una breve pausa y enseguida continuamos en el consultorio familiar. El mundo lo sintoniza a través de salir a pelear. Tengo ganas de tomar café y el café Justicia que nos propone Vilma con este réclame me parece exquisito. Bueno, tenemos dos cosas, Horacio. Una es la pregunta que quedó pendiente antes de la pausa y la otra es un llamado telefónico que recibimos mientras que iba esta pausa comercial, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Por donde usted quiera. No, entonces vamos a darle espacio al oyente. La historia es así. Una familia viene a este país, inmigrando toda la familia junta en fines de los 80, llegan a este país, se instalan, papá, mamá y los chicos, llevan una vida común, digamos, como la de cualquiera de los inmigrantes, con todos los desafíos, y en un momento decide, esto no va más, la pareja se separa, queda el papá solo acá en este país, y la mamá se va con los chicos y se vuelve a su país. Están allí un tiempo, piqui, chiqui, tiqui, pungui, tangui. En un momento los hijos dicen, mamá, nos vamos con papá, y se vienen todos para acá. La mamá queda allá, sola. Pasa el tiempo, pasa mucho tiempo, pasan 23 años. Y luego de 23 años, la mamá vuelve. ¿Y qué dice la mamá? Tengo la sensación de que no hubiera pasado el tiempo, que este es mi lugar. Qué linda historia, ¿eh? Muy linda historia. Y qué fuerte, qué fuerte. No sigo porque ya se me caen las lágrimas. Tal vez se quiera quedar acá, ¿no? Tal vez vino diciendo, este es mi lugar, acá están mis hijos. Claro. Es muy difícil, digamos, ¿no? Es muy difícil. Me hubiera gustado hacerle alguna pregunta más a la señora, pero fíjate cómo la realidad, que son unos cuantos kilómetros, no sé cuántos, esa es la realidad concreta. La distancia y el tiempo también se mide no solo en kilómetros, sino que los kilómetros se miden en 23 años, claro, al revés. Y sin embargo, fíjate cómo es la mente, la emoción, la personalidad, el arraigo, el desarraigo y el vínculo con los hijos. Es como que no me fui. Claro. Qué linda historia, por Dios. Llámenos de vuelta y nos cuenta más detalles. A ver, tenemos un llamado telefónico. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Hola. Hola. No, se cortó. De nuevo, 416-785-0680. Repito, 416-785-0680. Ese es nuestro teléfono. Entonces, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la respuesta después de 10 años a una pregunta que por ahí no se hizo, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace con esto? En realidad, yo te diría como el texto inicial que leímos. Preguntale. Vos decís, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo contestar? ¿Qué le puedo explicar? Yo le preguntaría, ¿y qué tal como estamos ahora? ¿Qué pasó después de aquello que tuvimos que atravesar? ¿Y cómo lo atravesaste? Porque ponerlo a hablar es mucho más importante
que él te pregunte a vos o que le preguntes otro tipo de cosas más que desde el sentimiento. Esto es pertinente para este programa. A otra persona le diría, te fue bien, ganaste plata. Todo eso hace a la cuestión. Sí. Estás instalado, te recibiste, trabajás, sos constructor, trabajás en un store, no importa. ¿Qué? Porque hablábamos de que es el camino, no la meta, y para la meta hace falta mucho. Entonces, no, joven todavía. La meta es... Pero la pregunta es, sí. ¿qué sentiste? ¿Qué sentís? Claro. ¿Qué pasó en ese cambio natural que la vida nos ofrece, pero en esta situación particular del inmigrante que es tu hijo? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Carlos. Carlos, ¿cómo está usted? Muy bien, excelente tema. Y llamaba para opinar sobre esto. Vine a Canadá a finales de 80 con mi familia, teniendo yo 15 años. Y una de las cosas que me afectó más fue que no me reconocieran mis estudios. Es decir, yo estaba ya en secundaria, vine de Nicaragua, y estaba por terminar mi secundaria. Tenía ya casi 16 años, me faltaba un año más. Y acá me mandaron a grado 9. Eso significaba empezar la secundaria desde cero. Para un chico es algo muy fuerte, ese tipo de cosas, y fue muy frustrante. Con el tiempo obviamente lo superé, pero quedó esa huella, quedó ese dolor, quedó ese resentimiento. Hasta el día de hoy puedo decir que cuando veo un grupo de jóvenes en una acera me cruzo al otro lado de la calle, porque fue tan terrible ese proceso de adaptación y la crueldad de los niños al no hablar yo inglés. Ese es el tema. Sí queda una huella. Claro. Ese era mi comentario, gracias. Voy a seguir escuchando el programa. Carlos, muchas gracias. Gracias por llamarnos. Gracias, Carlos. Sí, de eso se trata, de pensar cómo no solamente está la pérdida y el vacío que dejamos, sino todo lo que se enfrenta. Todo lo que se enfrenta, que es en el aquí y ahora, y que tiene que ver con una familia actual reducida, con una familia actual distraída, para los niños estoy hablando. No porque sean malos o buenos, porque la atención que tienen que poner a todos los demás, salir corriendo a hacer los hips, salir corriendo a estudiar inglés, buscar un trabajo que no sé cómo se busca y después que lo consigo no sé cómo se hace, aunque sea lo mismo, porque el carpintero que viene de otros países de hacer muebles no hace la misma actividad que el carpintero de la construcción, aunque aprendería muchísimo más rápido de lo que puedo aprender yo. Todo es distinto. Pero sin embargo, las pulgadas y los centímetros. Las pulgadas, los centímetros, el decir del constructor, el rigor de la famosa experiencia canadiense. Y digo rigor porque los que están acá hace un tiempo saben de la dureza del trabajo, no solo desde lo climático, exceso de calor y exceso de frío en el caso de la construcción o de determinados trabajos, sino también la rigidez de los tiempos. El ritmo. Los tiempos, tiene que estar para tal día y más. Entonces, todo esto que en nuestros países alguien podría decir, ay, allá deberíamos aprender esto para ser más cumplidores, y otros dirían, no, allá estamos más relajados y es mejor. No importa la opinión, el punto de vista, no que no importe porque no tenga validez, sino que en este análisis yo me refiero a que el cambio cualquiera sea de uno de acá para allá o de allá para acá, no importa cuál, es un impacto emocional fuertísimo que nos distrae de la atención a los niños como la teníamos antes, y que a la vez nos hace sobreprotectores sin darnos cuenta. Entonces, qué terrible esa parte, por Dios. Claro, se nos hace sobreprotectores porque a lo mejor los temores nuestros los transmitimos, porque a lo mejor nos damos cuenta de las necesidades que tiene y no tenemos respuesta y nos hacemos sobreprotectores de otra manera. Y además tenemos consciente o inconscientemente la sabiduría de que yo estoy corriendo a estudiar inglés y no llegué a tiempo y me distraigo por estudiar inglés, pero mi hijo está necesitando ayuda y no se la puedo dar, porque la tarea también es en inglés. Entonces, son solo ejemplos. Cada uno lo vivió diferente. Y seguramente algunos lo han vivido mucho más diferente, porque como dijimos en el programa anterior, han venido con un contrato laboral bárbaro y es todo optimismo y todo está mucho mejor y tienen hasta su profesor de inglés en la oficina o en la casa. Pero en términos estadísticos y generales, no es así. Es más doloroso. Aún esa gente puede tener problemas de extrañar y llanto cuando habla todos los días por teléfono o se ve por Skype. Puede que sí, puede que no, pero están menos expuestos
de los que vinimos a quedarnos por elección y a quedarnos a vivir, no a probar, a ver si. Y los que vinieron a probar y después se quedaron, también atraviesan esta situación, con un poquito de disfraz, de anestésico, porque mientras probábamos no nos jugamos todo el valor de lo que implica el vacío que dejamos, la escuela que dejamos, todas las identidades que se nos fueron, digamos, las comidas, que no importa, con la fantasía de ya voy a volver, uno puede ir comiendo lo que no le gusta, pero hay una marca en la inmigración, que es que cuando ya no te das cuenta de las diferencias de algunas cosas, es porque te empezaste a adaptar. Ejemplo, ese árbol que tanto nos llamaba la atención, los colores que tenía en la puerta de casa, porque nunca habíamos visto alguno, cuando pasa el tiempo no lo percibís más como algo diferente, te empezaste a adaptar al lugar. Cuando empezás a comer muffin o bagel, que en muchos países no existe, y ya no lo tenés en cuenta, ni te quejás, ni siquiera vas y lo tomás, y el café ya no es un pocillito blanco, o pequeñito como en Cuba, entonces cuando ya no te das cuenta de eso, incorporaste en esa área el cambio. Y en todo caso es un éxito para el bienestar emocional. Habrá otras cosas. Entonces, ya no, en ese momento no se es el mismo. En ese momento, el cambio natural de la vida se produjo con toda esta implicancia que tiene la inmigración. Bueno, pero a ver, es cierto que lo que usted dice, y me parece muy sabio, puso un par de ejemplos que nos muestran claramente, hay como señales de la afuera que nos están diciendo, sí, yo ya no soy tan ajeno a este lugar, pero hay, como dice, creo que es un tango, que dice, de cada amor que tuve tengo heridas que no cierran y sangran todavía. ¿Vamos a poner un manto de silencio? Porque me parece que ahí es donde está el... ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Sí? Adelante. No me quiere decir nada. Pues me dijo silencio, sabe que lo voy a interrumpir, no le gusta que me interrumpa. Está bien, hacemos una breve pausa y recuerde que el 416-50680, ese es nuestro teléfono, ya volvemos. Emircom presenta directamente desde... Hay que salir a pelear. 11:30, estamos en la mitad del programa, estamos en el consultorio familiar junto a Horacio Vigolín y en la pausa hablábamos sobre historias que aparecen, ¿no? Historias que tienen que ver con los inmigrantes. Yo recuerdo cuando fui hace muchos años atrás a Madrid por primera vez, me desperté, vio esa cosa que pasa cuando uno cambia de uso horario, que uno cree que son las 2 de la tarde y son las 2 de la mañana. Bueno, yo me desperté, no sabía ni qué hora era y tenía hambre, entonces me fui a un bar. Mejor dicho, pasé por un lugar que estaba colgado lleno de jamones. ¿Qué es esto? No es esto lo que yo quería tomar café con leche, quería desayunar, ¿no? Entonces voy a un bar que había al paso en una galería y me siento y digo, bueno, ¿por qué hago? ¿Qué pido? ¿Cómo lo pido? Porque al lado mío había un señor que estaba comiendo una tortilla de papas y para mí era de mañana, y del otro lado había un señor que tenía una cosa de tomate. ¿Cómo? ¿Qué es lo que como? Entonces, claro, lo que hice fue, cuando vino, menos mal que hablaba en español, porque si hubiera hablado en inglés, no, por Dios. Bueno, le digo, deme eso, porque era lo más parecido al café con leche. Entonces me acordé que mi mamá me decía, donde fueres, haz lo que vieres. Y aquella experiencia en España me sirvió cuando vine a este país para aprender a hacer las cosas mirando lo que hacían los demás. ¿Cómo hacían? Se ponían en la fila y decían double. Okay. Entonces me ponían en la fila y decían double y ya está. Y después dije, no me gusta esto, que tiene mucho azúcar o tiene mucha leche, menos, ¿cómo se hace? Que digo, donde fueres haz lo que vieres. Creo que esto es muy valioso, ¿no? Digo, las historias de inmigrantes. Bien, sí, viste la publicidad que dice se puede ir al baño y él tráigame 2. ¿La viste esa publicidad? No, sí, no la pasa. No la vi. No me acuerdo de qué producto es. Cuéntela. No, que están en un restaurante y el hombre quiere saber cómo se dice en el otro idioma y escucha que en la mesa de al lado algo le dicen respecto al baño. No me acuerdo en detalle, pero él lo que dice es que le traigan 2 de esos. Para quedar bien con la señorita con el que lo acompañaba, ¿no? No, pero si alguien la vio últimamente, que llame y la cuente, yo no la tengo muy claro, pero me hiciste... Eso es un chiste. Y me no, parece pero bien. Es una publicidad actual, está en la televisión. Sí, en ¿Usted el la Roger, vio? sí. ¿Usted la vio? Bueno.
Sigamos con la historia. Sigamos con la historia. Todas estas vivencias que son recuerdos anecdóticos y nos reímos ahora, en ese momento van dejando marcas, como decías en el tango. Pero en la parte del tango que vos mencionabas antes, ¿podés repetirla? ¿Desde el principio? No. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Tiene que ver con la pérdida de amores y tiene que ver con la herida que queda sangrando, pero también tiene que ver con la constitución actual de lo que somos. Hay partes de la inmigración que dejan alguna herida, pero en general lo que nos dejan es una construcción nueva de una personalidad, a veces más fuerte, a veces con más saudades, como dicen los brasileros, con más extrañar. Porque cuando ponemos el deseo y los sueños en el nuevo país, como que es la solución para todas, después vamos a recibir un impacto fuerte donde la expectativa fue demasiado grande y empezamos a añorar un país, el país del pasado, el país símbolo, el país natal, que cuando volvemos ya no es tal. Ahí es donde aparece el verdadero vacío, y yo no sé si sangra o no sangra. Para muchos nos da un poco de melancolía, un poco de tristeza, pero también nos construye la identidad, porque si bien todas las soluciones no están del lado del país al que vamos, si nos quedamos es porque muchas soluciones las encontramos. Y se confunde muchas veces la solución económica, que es lo que venimos a buscar, y te voy a decir ahora por qué aparece casi siempre como primera opción, aunque lo que encontramos y más nos satisface pueda ser la seguridad después. Sin embargo, la solución económica, estadísticamente, es uno de lo que buscan la mayoría de los inmigrantes, porque el único enemigo, se dice, o el más importante de los enemigos que tenemos en el mundo y que es causa del emigrar de nuestros países, es la pérdida de la felicidad por la pobreza, la pérdida de la libertad por la pobreza. La pobreza es el enemigo. Y por cualquier cuestión de pobreza, aunque un país esté más o menos bien, pero el señor que dice de acá me voy porque no me alcanza, implica que no tiene bienestar, implica que no es libre y que tiene que buscar otro lugar al que le pones todas las expectativas y muchas veces las encuentra. No todas, pero muchas. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, ¿cuál es su nombre? Hola, Buen día. Carmen. ¿Cómo le va, Carmen? Ya, quiero contarte una anécdota que nos pasó a nosotros cuando llegamos. Yo llegué acá separada con mis 5 hijos, ¿no? Sí. Gracias al programa de Trudeau, Ajá. ¿no? Que prestó ayuda a todos los perseguidos políticos de la dictadura de Pinochet. Correcto. Bueno, cuando llegué acá me trataron muy bien, qué sé yo, me mandaron a un hotel, qué sé yo, y me dieron plata para comprar cosas. Claro. Y teníamos hambre con mi hijo y fuimos a un restaurante y ahí me atendió una persona y yo lo único que le dije, six hamburguesas. Entonces, ya, decía ella, y seguía hablando y yo le decía, ya. Y entonces, y mi hija menor, Lamparito, me dice, uy, mi mamita sabe inglés. ¿Qué sabía eso nomás? Y después traen las hamburguesas, ¿no? Y la primera máscara que le dieron mis hijos, pero que esto, mami, esto está dulce, tiene una cuestión verde, está malo, no lo quiero. y no se lo pudieron comer. Sáquenle los verdes, decía yo. Así, esa fue una de las tantas anécdotas buenas y malas que estuve acá, ¿entiendes? Yo Sí. también pensaba que me iba a quedar unos 2 años aquí. Claro. Y una vez cuando mis hijos me dijeron, basta mami, porque Sí. yo estaba con las puras cosas que me da, lo único nuevo que compré fueron los colchones. Sí. Entonces, y no compré tele ni nada. Después mi hijo, no, empezaron a trabajar, sacaron tele, qué sé yo, mami, ya tenemos que estar aquí y ya, aparte que ¿para qué nos vamos a ir a Chile? ¿Cómo nos vamos a ir a Chile? Entonces, ya me tuve que... Lloré esa noche, voy a ir, ya me tengo que adaptar acá nomás. Carmen, ¿Sí? muchas gracias por el recuerdo. Ok, chao. Gracias. Carmen, después de muchos años, cuenta esto, ¿no? Qué linda historia, qué linda historia. ¿Ves cómo se pueden contar algunas cosas dolorosas riendo? Claro, todavía? claro. Entonces sí, se pudo construir, se pudo armar, y con la ayuda de esos hijos que le dicen, mami, nos tenemos que quedar aquí, ya tenemos la tele. Ahora a la inversa, cuando vemos la parte del dolor, ¿te imaginas esos chicos sin tele 2 años? Que dejaron allá, claro, dejaron en su país seguramente la tele,
que era parte de la vida diaria. Cotidiana, claro. Yo creo que en esa época no era la teléfono adicción como hay ahora, Sí. pero vos viste cómo está ese tema, pero sí había una necesidad de los chicos de ver sus dibujitos, sus programas infantiles, sus horarios de televisión, y acá no tele, no idioma, no hamburguesas, o sí hamburguesas con esos gustos raros. Yo le querría preguntar a esos niños hoy más grandes, más hombres, Sí. si comen, cómo comen las hamburguesas. Sí, con ¿Qué relish. le ponen las hamburguesas? Y seguramente ketchup, relish y todo lo demás. Seguramente que sí. Pero a mí una cosa que me quedó resonando a partir de lo que usted decía antes, Horacio, y probablemente usted me ayude a tenerlo más claro. Depende también de la calidad, o digamos, no la calidad, depende de lo que uno es. Porque de acuerdo a cómo uno es, uno va a reaccionar frente a la nueva modalidad. Bueno, siempre, porque nosotros vamos a atravesar una cuestión cultural. En algún momento, cuando leímos el texto inicial, a continuación yo te decía eso, que estas cosas de la decisión nos pasan a todos, pero cada uno lo va a manejar de una forma diferente. Todas las decisiones las vamos a manejar diferentes. Algunos, tengo relatos de muchas personas, de pacientes, donde a los 6 meses se deprimieron, estuvieron 3 meses en cama y se querían volver y lloraban, y hoy están perfectos después de muchos años. Y hay gente que nunca, como dicen algunos, no es mi caso, pero dicen, no se dio el permiso de deprimirse, no se dieron ese permiso de todo lo que extrañaban, ponerlo en el lugar de decir, bueno, me da ganas de llorar y lloro, no tengo ganas de hacer nada y no lo hago, sino que se pusieron por la contraria, que es un aspecto natural, una manifestación que tenemos los humanos, se pusieron maníacos y fueron. Alguna vez, sé tu pregunta, porque te veo, esto puede resurgir, esto puede aparecer como extrañarse, pero ya está bastante más distante y elaborado, y si aparece tienen más posibilidades, porque ya aceptan las hamburguesas con dulce, con salsa dulce. En este punto, la identidad, la fortaleza yoica o el autoestima, el haber venido por elección, el haber venido en familia o solos, hay un montón de circunstancias que primero la eligió el que vino cuando pudo, cuando no tuvo que venir porque no quedaba otra, pero si lo hicieron por elección y con tiempo, también fueron eligiendo la forma. Y la forma, dentro de lo posible de cada uno, tiene que ver con esto, solos o en familia, yo primero, vos primero porque tenés más inglés, o porque aplicás y yo no aplico. Todas estas decisiones hacen a la manera de ser de cada uno. Y todas estas formas son las que nos diferencian y nos hacen ser personas con mucho coraje para tomar la decisión, y también coraje para enfrentar los miedos, porque hay que tener miedo para hacerlo. No por una obligación, porque surge y hay que dejarlo manifestarse. Y entonces el miedo es el que nos va poniendo límites para no desbordarnos, para hacer las cosas lentamente, paso a paso, y jugar con los límites que nos va a poner el nuevo país, o los trámites, o la venida de la familia. El punto son el modo de ser y los mitos del nuevo lugar. Y para poder venir hay que construir muchos mitos, sobre todo de que este lugar nos espera con los brazos abiertos. Y bueno, pero fíjese, Canadá hace 10 años atrás estaba en el ranking mundial de no sé quién lo generó, estaba en el puesto número 2. El mejor país del mundo era Noruega, y el segundo mejor país del mundo, el que tenía la mejor calidad de vida, era Canadá. Entonces muchos de quienes vinimos a este país entre 1985, digamos, o a fines de los 80 y principios de este siglo, hemos venido con la idea que este país era uno de los mejores países del mundo. Aún hoy hay quienes vienen de visita a este país y piensan que este es un gran país, y no es que no lo sea, pero en todas partes se cuecen habas. Por supuesto. Quizás lo que usted dice cuando habla de mitificar, dijo usted. Sí, mitos acerca del lugar al que venimos. Sí, entonces cuando uno va hacia ese lugar tiene que construirlo mejor. Dice, no, eso es fantástico, es buenísimo, es el mejor país del mundo, porque tengo que dejar toda mi historia. Tengo que dejar a mis padres, a mis abuelos, el barrio, la escuela, tengo que dejar la música, la comida, el calor, todo. Y está generalmente fortalecido por los que ya viven acá, los amigos o los familiares que están.
En que te dicen, no, pero vos no sabés, comprar un juego de cocina, viene un hombre con una maquinita, pum, 3 horas se va y lo pone, y vos decís, allá están un mes para cortarlo, tomar medidas y traerlo. Entonces eso es una idealización muy grande. Lo que no te dicen es que primero tenés que conseguir un trabajo y tener la plata para comprarlo. Claro, pero está carísimo. Pero dentro de este esquema, estos amigos seguros, entre comillas, y estos familiares, entre comillas, son otro mito para venir. Porque yo no quiero generalizar, pero he escuchado en el consultorio, he escuchado en los amigos, he escuchado en todos lados, la cantidad de casos donde cuando llegamos nos defraudan. Porque ya no podemos estar tanto tiempo en la casa, ya no podemos, o los que llegan pueden abusar de la cantidad de tiempo convenida, y acá las cosas son más estrictas, pero hay cantidad de relatos en donde el amigo que ayudó a que mitifiquemos, idealicemos el lugar, después no está más. El familiar no está más, pero aparece una cantidad mucho mayor de nuevos amigos, de nuevas personas solidarias que nos ofrecen ayuda y que lo hacen. Cada uno a su manera, algunos con límites, algunos se aprovechan un poquito y otros nada, pero finalmente todos nos ayudan. Y según cuentan muchos inmigrantes, no son precisamente los que convocaron para que vengamos. Entonces, nos queda ahora revisar sobre el final del programa, porque faltan escasos minutos para que termine, cómo hacemos para instrumentarnos en el día a día con todas estas cosas que nos están pasando. ¿Le parece? Me parece. Bueno, una breve pausa y enseguida continuamos. Que hacerte valer. 11:48, el último bloque del consultorio familiar. Como decíamos antes de la pausa, yo le preguntaba a Horacio, le pedía a Horacio que nos diera algunas pautas, que nos señalara el camino, cómo hacer para absorber todas estas cosas que nos pasan, que son parte del proceso de la inmigración, estas cosas buenas y estas cosas malas. Sobre todo, como siempre dice Horacio, en este programa, en este espacio, lo que hablamos son de las cosas que nos generan conflicto. Entonces, bueno, ¿qué hago con todos estos conflictos? Y sonó el teléfono. Y llama un oyente y me dice, mire, yo tengo unas dos caras de venir a este país. La primera fue cuando vine en luna de miel, vine con mi marido, y claro, estuvimos en los mejores lugares, estábamos muy bien, mi marido estaba muy bien relacionado, me quedé maravillada. Y después nos vinimos a vivir, y ahí conocí la otra cara, la cara del trabajo, la cara de la urgencia, la cara del salir todos los días corriendo porque hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, un poco lo que decía Horacio, ¿no? La cosa cotidiana. Entonces, ¿sabe qué me dijo? La respuesta es, hay que adaptarse. Y me encantó, me dio la respuesta. Te dio la respuesta. Muchos especialistas decimos, debería ser un camino de ida, pero estas cosas no se pueden programar. Lo que sí puedo decir a todos los que sigan con la incertidumbre, a todos que están, a ver si es una palabra fuerte, pero devorados por la ansiedad y la depresión en relación a la adaptación o no adaptación, porque te va comiendo, te va agarrando, te va teniendo sucesos de ataques de pánico, depresiones reiterativas, muchas crisis. El camino de ida es una solución, pero como el cuento inicial, ¿cuál de los caminos de ida? ¿Para acá o para allá? No lo puedo decir yo. Esa es una pregunta y una respuesta que se deben hacer cada uno. Claro, es personal. Y es personal y deben ver cuál es la circunstancia, las posibilidades, porque alguna persona me podría decir, sí, mira, ahora el camino de ida para mí es volver, pero tengo 3 nietos, por lo tanto tengo hijos, por lo tanto hemos estado bastante tiempo y si tengo una casa, y bueno... Y ahí aparece la otra palabra de la que tenemos que seguir hablando y es más profunda, que es el arraigo, el desarraigo. Entonces el desarraigo, aquello que para adaptarse tiene que producirse, se tiene que atravesar, es algo que cuesta muchísimo. Por eso cuando llegamos, y mucho después del tiempo que llegamos, seguimos agarrados a nuestra comunidad, seguimos buscando amigos que hablen nuestro idioma, seguimos buscando amigos que además de que hablen nuestro idioma, entiendan y le den significado a las palabras que decimos, porque no es lo mismo alguna palabra en español madrileño que en mexicano, que en ecuatoriano,
que en argentino, que en Boliviano. salvadoreño Sí. o boliviano. Claro. Pero sin embargo todos nos unimos. La guagua, por ejemplo. La guagua. Nos vamos acomodando, porque si no, esa palabra que es el desarraigo, es muy fuerte hacerlo todo de golpe, aunque el camino tiene que ser en una sola dirección. Por eso seguimos buscando comer en casa las comidas que teníamos, no solo porque nos da placer y satisfacción por la costumbre, porque también nos liga a algo de esa ambivalencia que es el país natal versus el país presente y del futuro. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Sí, Miriam Dudiver. ¿Cómo le va, Miriam? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Te escuchamos. ¿Ustedes van a seguir y continuar hablando sobre la migración, los inmigrantes? Y sí, ¿por qué? Bueno, porque esas telenovelas que están dando ahora, que la gente se sienta a oírla y nunca aprende inglés. Nunca aprendí inglés. Miriam, Es una de las cosas que no deja que la gente también, ¿verdad? ¿Le gustaría que lo hagamos en inglés el programa? No. Bueno, No. menos mal, entonces No, podemos yo digo seguir. que las telenovelas no le permiten a los emigrantes, muchas personas ya mayores, Sí. que es más difícil, sí. aprender el inglés, porque tienen horas y horas de telenovelas de baja calidad ahora mismo, Sí, que no le permiten. bien. Bueno, ¿Comprende? sí, por supuesto. Miriam, gracias por llamar, ¿eh? Bye. Chau. Buenísimo, un buen ejemplo, digamos. Es la contracara de lo que usted decía. Ahí está. Bueno, Exacto. ¿qué más? Bueno, este punto, tenemos que hablar del arraigo, del desarraigo. Tenemos que hablar de los versus, pasado frente a futuro, país natal frente a país actual, país del proyecto. Tenemos que hablar de algunas, porque la idea de esto era las consecuencias psicológicas, y probablemente el próximo programa agreguemos algunas enfermedades, en algunos casos síntomas, y no armados ya como cuadros patológicos, pero la depresión, los ataques de pánico, los ataques de angustia, la ansiedad, esa ansiedad que nos pone en crisis y nos llena de dudas y de miedos, a veces no tan apoyados en la realidad, sino en esta diferencia que nos provocó el mito de que acá está todo solucionado y allá está lo peor. Y cuando empezamos a adaptarnos y decidimos ese único camino de ida, nos tranquilizamos y vemos que ni acá está todo solucionado, ni allá todo es tan malo y está lo peor. Claro. Sin embargo, la decisión, como el relato del principio, es elegir un camino, porque si te quedás entre dos caminos no podés evolucionar, ni vas ni venís. Y no tiene que ver con el no soy de acá ni soy de allá, eso tiene que ver con una identidad y con otras cosas. El ni vas ni venís es que si el año que viene me estoy por volver, hoy no puedo abrir una compañía. Si el año que viene me estoy por volver, hoy no puedo sacar un mortgage. Si pienso que en 2 años me vuelvo, no puedo tomar decisiones que me van a hacer crecer como persona y como familia. Sin embargo, es una incertidumbre. Sin embargo, si sé que me voy a quedar, aunque después las cuestiones de la vida me hagan volver, puedo tomar decisiones de proyecto y de futuro.